para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11. Esta noche quiero hablar sobre las cualidades que tiene un buen ministerio, y ese es el tema que le he titulado a este sermón: cualidades de un buen ministerio. En este pasaje encontramos varias cualidades que se debe tener para ser un buen ministro, para tener un buen ministerio cristiano y para ser un buen cristiano también. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por el privilegio que nos das de podernos reunir una vez más para seguir estudiando tu santa palabra. Esta noche, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y confieso y me aparto también del pecado para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Oro, Señor, para que tú me ayudes, me fortalezcas y me des de tu gracia para con mis hermanos, y que juntos podamos ser nutridos con tu palabra, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría, y que podamos también llevar por obra tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En este capítulo 4, el mes pasado estuvimos aprendiendo sobre la apostasía. De hecho, los dos sermones anteriores estuvimos hablando de esos espíritus engañadores y de cómo personas que alguna vez abrazaron la fe cristiana, pues hoy ya no los vemos en la congregación. Tristemente se han dejado llevar por el pecado, se han dejado llevar por lo que ofrece el mundo. Y estuvimos analizando y estuvimos hablando también de los falsos maestros. Cuando no se predica la palabra de Dios, pues no hay conversiones. Cuando no se predica la palabra de Dios como está escrita, pues no hay ningún cambio, ¿verdad? Estos falsos maestros se han dedicado a enseñar doctrina de demonios, a engañar a las personas, a los hermanos, y muchas personas pues tuvieron una fe no genuina, porque si tuvieran una fe genuina estuvieran con nosotros, ¿verdad? Tristemente pues hoy no los vemos. Y ahora aquí en esta enseñanza Pablo instruye a Timoteo y nos instruye a nosotros también a cómo ser y cómo evaluar al que sea apropiado para ser un ministro eficiente del Señor Jesucristo. Un ministro eficiente frente a la oposición demoníaca. Hay mucha oposición de diferentes formas, unas que son tan sutiles que a veces cuesta detectar y caemos en el pecado.
caemos en el error, caemos en la vagancia, caemos en la falta de compromiso. Entonces, de diferentes maneras somos atacados. Pero aquí vamos a aprender cómo poder ser eficiente, cómo poder ser mejores cristianos. Y aquí el apóstol Pablo enseña, él se centra en los rasgos positivos que caracteriza a un excelente ministro, a un excelente predicador, a un excelente padre de familia, a un excelente hermano. La forma de derrotar la falsa doctrina no es nada más anunciándola, no es nada más refutándola, sino enseñándola bien y viviéndola positivamente en la verdad. De nada nos sirve que nosotros denunciemos a los falsos maestros y si nuestra vida pues dice lo contrario. El punto primordial del ministerio es ser positivo, edificados bajo la palabra de Dios, porque la santificación es más que evitar el error. La santificación es ser edificados con la verdad. Pablo llama a Timoteo a que sea un siervo excelente de Jesucristo y establece un ejemplo de virtud en fe, devoción y conducta que otros puedan imitar. Y ese es el llamado para nosotros también, que podamos ser un ejemplo para otros hermanos, para otros amigos en virtud, un ejemplo de fe, un ejemplo de devoción, que otros puedan decir, wow, ese cambio que Cristo ha hecho en este hermano, verdaderamente yo también lo quiero. Si nosotros pues seguimos el ejemplo de Timoteo, al hacerlo, las personas también se van a librar de las herejías y se van a centrar más en la verdad positiva que hace a los hermanos espiritualmente fuertes. En este capítulo 4 al 16, del versículo 6 al 16, Pablo orienta a Timoteo a que considere sus responsabilidades al mostrar varias características que deben distinguir el ministerio de un siervo excelente de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta palabra enseñas en el griego es upotitein, un verbo que significa recordar o sugerir. Timoteo entonces debía constantemente advertir al pueblo, debía constantemente recordar y sugerir. Este fue un tema recurrente en el ministerio de Pablo, porque él constantemente enseñaba, constantemente recordaba, constantemente sugería. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al 32, advirtió a los ancianos en Éfeso. Dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo advirtió de los errores que vendrían. Sin embargo, no hizo una exposición exhaustiva de esos errores, sino que se centró en los aspectos positivos de la edificación de su fe mediante la palabra de Dios. Es más importante que nosotros nos centremos en los aspectos positivos de la palabra de Dios
a que estemos continuamente hablando del error, porque el propósito es que nosotros nos llevemos la verdad, no que aprendamos el error. Teniendo un fuerte cimiento, serían capaces de enfrentarse a cualquier tipo de error cuando estos llegaran. Si nosotros estamos bien arraigados en la palabra del Señor, bien arraigados en las doctrinas fundamentales, es muy difícil que alguien venga y nos engañe. Pero para eso entonces se necesita estar continuamente aprendiendo, constantemente ser recordados, constantemente ser amonestados. Esta palabra que dice esto, que se menciona en este versículo, es aquello de lo que Pablo advirtió en el versículo 1 al 5. En el versículo 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la mente cauterizada y la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que Timoteo debía advertir del peligro de todos los aspectos de la doctrina de demonios, esas doctrinas no bíblicas presentadas por los falsos maestros. Las personas a quienes debe advertir son los hermanos, es el pueblo de Dios. Los creyentes no debemos ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias y artimañas. Debemos recordar que el camino para enfrentarse a la enseñanza falsa y satánica es ser fuertes en la verdad, es estar cimentado en la palabra de Dios. Si nosotros no pensamos bíblica y teológicamente, esto va a producir error y va a costar a la iglesia, a la congregación. Si nosotros no pensamos de una manera bíblica, vamos a caer en el error. Y esto ha pasado, en el pasado ha pasado, y la iglesia entonces ha sufrido, se ha debilitado, y esto puede llevar a la confusión también. Predicciones sin convicción, enseñanzas diluidas. Cuando no se aprende correctamente la palabra de Dios, trae todo este tipo de problemas. Y lo que nos va a traer es una confusión, tal como lo vemos en el tiempo actual. Hay mucha confusión en el ámbito carismático, hay una invasión psicológica, hay mucho misticismo, incluso hay personas que se atreven a adivinar porque son influenciados por algo oculto, y eso es lo que enseñan. Y gran parte de todo este caos que se está viviendo se puede atribuir directamente a estos pseudos pastores que han dejado de pensar y de predicar el consejo de la palabra de Dios. Muchos de estos falsos maestros han dejado de trazar claramente la línea de la verdad y el error, han dejado de edificar al pueblo de Dios, han dejado de enseñar la sana doctrina, y estos débiles predicadores a menudo se compensan con tal debilidad al tener algunos dicen que tienen un corazón de pastor, pero en realidad no lo tienen. Un corazón de pastor, dice, sin embargo, no se mide por lo bueno que es un hombre,
mimando las ovejas, sino cuán bien protege de los lobos y las alimenta para que puedan crecer y llegar a ser maduras y fuertes. Tristemente estos falsos maestros pues no confrontan el error, no confrontan el pecado. Así que Dios entonces hace responsable a los que están en posiciones de liderazgo de advertir a su pueblo. Todos somos responsables, tanto como el pastor, como los líderes, como los diáconos, como nosotros como hermanos, porque nosotros estamos también enseñados para poder llevar la palabra de Dios a nuestro hogar, a confrontar el error. En Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21, hay una advertencia de parte de Dios. Dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Pero si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí tenemos entonces una advertencia. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo también hizo esa exhortación a Timoteo, donde le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un hombre de Dios debe adquirir y predicar convicciones fuertes. Debe continuamente advertir al pueblo de Dios de los errores que según se presentan la necesidad. Un hombre de Dios entonces tiene el deber de proteger el rebaño. Aquí vamos a ver una cualidad en el versículo 6, una cualidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, es que tenemos que ser expertos en la palabra de Dios. Dice: nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta característica es fundamental para la excelencia del ministerio, pero es lamentable que la iglesia actual carezca de ello. Buena parte de la predicación actual es débil y produce iglesias débiles, porque refleja la falta de conocimiento bíblico y un compromiso escaso para estudiar la Biblia. Muchos pastores, el estudio es una instrucción mal recibida en su programación.
irrumpe la rutina de tareas administrativas y reuniones con las que ellos mismos se ocupan. Estudian solamente lo necesario para el sermón, no para alimentar el corazón de cada uno y pensar profunda y cuidadosamente de la verdad divina. El resultado es sermones impotentes que caen en los corazones duros y tienen muy poco efecto. Sin embargo, esto no siempre ha sido el caso. A lo largo de la historia de la Iglesia, la mayoría de los grandes teólogos han sido pastores. Por ejemplo, además de su trabajo de reformar la Iglesia, los reformadores tenían responsabilidades pastorales habituales. Los líderes del movimiento puritano inglés del siglo XVII, hombres como John Owen, Richard Baxter, Thomas Brooke, ellos fueron pastores, y como pastores ellos fueron sobre todo estudiantes de la Biblia, no simplemente comunicadores o administradores o consejeros. Su conocimiento y la interpretación de la Biblia estuvo caracterizada por la precisión. Ellos trabajaron duro enseñando y predicando, y nosotros debemos hacer lo mismo. Guillermo Tyndale, el reformador del siglo XVII y traductor de la Biblia al inglés, es un ejemplo de un hombre con un ardiente deseo de estudiar y de comprender la palabra de Dios. Se dice que en la cárcel, poco antes de que él fuera martirizado, escribió una carta al gobernador en jefe pidiéndole una gorra que le abrigara más, una vela, un pedazo de tela para remendar sus ropas, y él dijo: pero sobre todo imploro y ruego su clemencia para que de forma apremiante pida al procurador que amablemente me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo para poder dedicar tiempo al estudio de la palabra. Imagínense qué bonito que todos nosotros tengamos ese mismo deseo, pero a veces nos cuesta mucho. A veces por el trabajo uno ya llega cansado y a veces simplemente son excusas. Pero qué bonito fuera que nosotros tengamos este deseo de estudio de la palabra de Dios. Es a este profundo estudio de la Biblia al que Pablo llamó a Timoteo. Y la traducción de la palabra nutrido refleja el tiempo presente del participio. Es esencial la continua experiencia de ser nutrido con las verdades de la palabra de Dios. No es que solo una vez nos vamos a nutrir. Es necesario que constantemente nosotros seamos nutridos con la palabra de Dios. Así que un ministro excelente debe leer la palabra, estudiarla, meditarla y dominar su contenido. Solamente entonces puede estar bien delante de Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La frase "la palabra de la fe" refleja el conjunto de las verdades cristianas que se enseñan en las Escrituras. Si la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, un ministro debe de conocerla. Y nosotros como cristianos también debemos de conocerla. Poco a poco, porque lamentablemente también muchos hemos ya llegado con una edad adulta al cristianismo y no tenemos esa conducta de estar estudiando, pero si le pedimos a Dios poquito a poquito lo podemos ir logrando.
Dijo cierta persona que no hay premio alguno para la ignorancia bíblica. El asunto, mis amados hermanos, no es cuán buen comunicador es un hombre o cuán bien conoce la cultura y los asuntos contemporáneos, ni siquiera cuán bien conoce los problemas particulares del rebaño. El asunto es cuán bien conoce la palabra de Dios, ya que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo y en toda la vida, y la orientación hacia la voluntad divina. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios que nosotros cumplimos el llamado para dirigir a otros hermanos mediante el crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo. La buena doctrina es esa enseñanza que está firme, que está arraigada y da fruto desde una correcta interpretación de la Biblia, no desde sistemas humanos de especulaciones teológicas o filosóficas. Un ministro excelente debe tener conocimiento de la verdad bíblica, tanto en su profundidad como en su amplitud. Pablo rápidamente añade que él sabía que esa era la buena doctrina que Timoteo había seguido. La fe no fingida de la abuela de Timoteo, Eloida, y la madre, Eunice, había pasado a él, haciendo que Pablo escribiera: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo también le había enseñado a Timoteo la buena doctrina. Pablo aquí entonces exhorta a continuar las verdades de la palabra de Dios que había seguido en toda su vida. Es necesaria tal exhortación porque cualquier hombre de Dios que pueda sentirse tentado a desanimarse ante el trabajo que implica el estudio de la palabra, esto está implícito en la misma preocupación personal de Pablo por la lealtad de Timoteo. Un ministro excelente debe ser un excelente estudiante de la palabra de Dios. Porque si nosotros no somos estudiantes de la palabra de Dios, no vamos a poder enseñar tampoco. Otra cualidad que podemos ver aquí en este pasaje, en el versículo 7, la influencia de la enseñanza impía. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. La otra cara de ser fuerte en la palabra es evitar la falsa enseñanza. Un ministro excelente que está comprometido con el estudio de la Biblia no tiene interés alguno en que su fortaleza se malgaste en las enseñanzas falsas e impías. La palabra desecha, el griego, es parateomai. Es una palabra fuerte que significa rechazar o separar. Y la palabra profanas traduce bebelos en el griego, una palabra que describe lo que se separa radicalmente de lo que es santo. Pudiera traducirse no consagrado y se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Y la palabra fábulas traduce mutos, de la que se deriva la palabra mito. Tales fábulas son lo opuesto a la verdad de la Biblia. Pablo las describe sarcásticamente aquí en este pasaje como de viejas. ¿Por qué razón? A las mujeres por lo general no se les permitía las oportunidades educativas que tenían los hombres. Así que esta frase viene de tal situación.
Ningún hombre en esos tiempos inteligente daría oído a algo de eso. Y los efesios habían entendido el uso por Pablo de esa frase. La mente, mis amados hermanos, es algo precioso y Dios espera que los que están en posiciones de liderazgo tengan una mente pura, saturada de la palabra de Dios. No hay lugar para los mitos, no hay lugar para las necedades y las cosas ridículas, no hay lugar para las falsas doctrinas de demonios. El ministro excelente mantiene sus convicciones y la claridad de su mente al exponer la palabra de Dios, no ante mentiras de demonios que se oponen a la Biblia. Otra cualidad es ejercitarse para la piedad. Dice del versículo 7 al 9, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No hay ministerio espiritual eficaz sin piedad personal, ya que el ministerio es el desbordamiento de una vida piadosa. Si nosotros queremos impactar, tenemos que llevar una vida de piedad. Oswald Sanders escribió: solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. Eso lo aprendimos hace unos años en un libro que se llama Disciplinas Espirituales, Liderazgo Espiritual. Y ahí él dice que solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. La palabra ejercítate viene de gumazo, de la que se derivan las palabras gimnasio y gimnástica, y significa entrenar o practicar. La palabra habla del entendimiento riguroso, de mucho sacrificio que experimenta un deportista. Se dice que cada ciudad griega tenía un gimnasio y Éfeso no era la excepción. Los jóvenes entre 16 y 18 años dedicaban habitualmente mucho de su tiempo al entrenamiento físico. Esto era esencial, ya que la vida en esos días implicaba mucha actividad física. Había mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria de los que ganaban en los eventos deportivos. Al usar esta palabra, gumazo, Pablo toma este fenómeno cultural y lo aplica al mundo espiritual. Como la cultura griega hacía énfasis en el entrenamiento dedicado al cuerpo, aquí Pablo exhortó a Timoteo a que se ejercitara en la piedad. Y el tiempo presente del verbo indica que debía ser algo que Timoteo buscara constantemente. Timoteo debía entrenar a su hombre interior para la piedad. La piedad expresa la realidad de la reverencia, la piedad y la genuina virtud espiritual. La piedad, amados hermanos, es una actitud y respuesta correctas del verdadero Creador Dios. Una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas. Es respeto por lo que Dios merece y es por consiguiente la más alta de todas las virtudes. En Timoteo 6:3 se dice que está en el corazón de la verdad. Segunda de Pedro 1:3 dice que viene de Cristo, mientras que Primera de Timoteo capítulo 6:11 compensa esto al enseñar que los creyentes deben desearla. Según Hechos 3:12, trae poder
mientras que 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, indica que trae dificultades. 1 de Timoteo 6, versículos 5 al 6, dice que trae bendiciones eternas. La piedad es el alma y corazón del carácter cristiano y el propósito de la vida cristiana. La autodisciplina espiritual es la clave para una vida piadosa. En 1 de Corintios, capítulo 1, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, Pablo escribió: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos exhortó a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5, Pablo le ordenó a Timoteo que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí Pablo entonces compara la disciplina espiritual con la que requería un soldado y un deportista. Tal disciplina se necesita para la victoria en la guerra o en los juegos. La falta de disciplina es la razón principal de que tantos guías espirituales caigan en pecado. Ellos dejan de dedicar tiempo para cultivar los medios de gracia en la palabra, en oración, en un servicio abnegado. Un ministro excelente tiene que buscar la piedad, no el éxito. Porque un día vamos a escuchar la palabra del Señor, buen siervo y fiel. En la época de Pablo, como en nuestra época, se le daba mucha importancia al ejercicio corporal. Aunque es bueno el ejercicio, tal ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo está mostrando que está limpio en la carne. Pablo está entonces mostrando que está limitado en la carne y en duración. El ejercicio corporal solo afecta el cuerpo físico durante esta vida terrenal. Por otra parte, la piedad para todo aprovecha, pues dice que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A diferencia del ejercicio corporal, la piedad es provechosa para el alma y para el cuerpo. Sus efectos positivos tampoco están limitados a esta vida, ya que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cultivar la piedad traerá beneficios en la vida presente, pero principalmente traerá bendiciones eternas. Tan evidente es la verdad del versículo 8 que Pablo la llama digna de ser recibida por todos. Como vimos en el capítulo 3, como vimos más adelante, es digna de ser recibida por todos, la palabra de Dios. Es una declaración evidente y es una declaración obvia. Es algo que todo el mundo lo conoce. Así que, mis amados hermanos, ejercitémonos para la piedad porque tiene bendición.
Estamos entonces llamados a ejercitarnos en la piedad, a estudiar la palabra del Señor para que podamos nosotros enseñar a otros hermanos y así ser fortalecidos y no poder ser engañados con falsas doctrinas. Amén. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.